Bienvenidos a Prosperidad, Innovación, Disciplina, un programa dirigido a todos los líderes que quieren mejorar y contribuir a generar prosperidad para nuestra sociedad. Creemos firmemente que la prosperidad es el resultado de la innovación y de la disciplina. Compartiremos contigo ideas, conceptos, tips, casos de éxito y más herramientas que podrás aplicar en tu empresa y en tu vida diaria. Este programa es patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. No te olvides de compartir. Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez y les doy la bienvenida a este programa donde vamos a hablar de un libro muy importante, Cómo medir cualquier cosa. Este libro es How to Measure Anything, es del señor Hobart y creo que resuelve una parte muy importante en la que algunas personas tienen dificultad, que es cómo establecer indicadores y poder medir cosas que obviamente no son fáciles de medir, pero que es importante medirlas para poder tomar acciones que nos lleven a mejorar. Entonces vamos a ver, he preparado un resumen. En este resumen vamos a ver cómo medir cualquier cosa. Es el libro de Douglas W. Hobart, How to Measure Anything. Y lo que más me sorprende para empezar es que el concepto de medición él lo define de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente comprendemos como lo que es medir. Medir, dice él, es reducir la incertidumbre a través de la observación. Y hay un comentario ahí a la derecha, no quiere decir que todo sea perfectamente cuantificable, sino que medir es tener más elementos para tomar mejores decisiones en los negocios. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto real de determinada capacitación en los resultados del negocio? Eso es difícil de medir. Si quisiéramos medir cuántas horas de capacitación se dieron, pues eso es fácil de medir. Sin embargo, a los negocios les importa más el impacto de determinada capacitación que las horas, que se consumieron en el proceso. Entonces, señala algo muy importante, dice el autor, ¿qué pasa si los negocios miden muchas cosas sin importancia porque son fáciles de medir y poco las cosas vitales porque no saben cómo medirlas? ¿Qué tal si el éxito de un negocio depende de la experimentación y medición de resultados? Entonces, es realmente algo muy, muy interesante esto que plantea el autor. No midamos cosas que no tienen importancia simple y sencillamente porque son fáciles de medir. Hagamos un esfuerzo por medir lo que es importante, aunque no sea de la forma tradicional como medimos las cosas normalmente. En realidad, en los negocios, las más grandes decisiones se toman en medio de la incertidumbre. Por ejemplo, ¿el nuevo sistema implementado resolverá nuestros problemas? Pues en realidad tomamos esa decisión, pero no sabemos a ciencia cierta si se resolverán los problemas. ¿El programa de capacitación tiene un retorno de inversión favorable? Difícil de saberlo, porque no solo en los resultados impacta el programa de capacitación, sino hay muchas variables y cómo podemos medir si la capacitación tiene un retorno favorable es difícil. ¿O esta nueva contratación resolverá los problemas que enfrentamos? Difícil, ¿verdad? Difícil de medir. Cualquier cosa puede ser medida, dice el autor. Si puedes observar algo de cualquier forma, es posible medirlo, no importando qué tan impreciso sea. Tan solo basta conocer un poco mejor que antes el fenómeno observado. Esto debe de darnos formas diferentes de entender la medición. Dice, tan solo basta conocer un poco mejor que antes el fenómeno observado, entonces la medición habrá sido exitosa. Si alguien utiliza un término difícil de medir como alineamiento estratégico, hay que contestar, ¿me puedes explicar qué quiere decir con ese término? ¿Y por qué es importante? Las respuestas nos mostrarán elementos que podrían ser sujetos
a ser medidos y así a través de ellos poder medir el término más abstracto. Ahora estamos buscando cómo medir el impacto de un área que se dedica a comunicar actividades de ciertos directivos en su comunidad. ¿Cómo medimos que la comunicación haya sido efectiva? Primero, ¿por qué es importante? Nos preguntaríamos, ¿por qué es importante medir la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Qué quieres decir con ese término? ¿Por qué es importante? A la hora que vengan las respuestas de los responsables de dichas áreas, con las respuestas vamos a encontrar elementos que sí podrían ser sujetos de medición y a través de medir esos elementos vamos a poder medir el elemento más abstracto. ¿Sí? Si entendemos medición como reducción de la incertidumbre acerca de algo, podríamos mejorar la calidad de nuestras decisiones. Sí, bueno, esta es una primera parte de lo que estamos viendo en este libro, de cómo medir cualquier cosa. Vamos a la segunda parte. Otro componente importante es que también podemos medir una pequeña muestra e inferir hacia una población. Entonces, digamos, si queremos medir el impacto de algo que es difícil de medir, podríamos hacer una entrevista o medir una respuesta a través de una encuesta, de una pequeña muestra, y a partir de esa muestra podríamos inferir hacia una población mayor. ¿Qué es una inferencia? Es medir algo que observamos e inferir sobre algo que no observamos. ¿Sí? Entonces, muestras e inferencias son elementos muy importantes a la hora que tenemos que medir algo difícil de medir. Valor de medir, lo que da gran valor a una medición es la combinación de una situación de gran incertidumbre y un elevado costo de equivocarse. Si estás, amigo, en una situación con incertidumbre y además es costoso equivocarse, hay que medir, hay que buscar formas innovadoras de medir. Aquí hay un concepto también muy importante que destaca el autor de este libro, la importancia de calibrar la estimación de las personas. Este fue uno de los elementos que a mí más me sorprendió y realmente tiene una aplicación práctica enorme. Veamos, dice, todos tenemos una capacidad para estimar cualquier cosa con base al conocimiento y experiencia disponible. Sin embargo, hay personas que tienden a sobreestimar y otras que tienden a subestimar de manera consistente, por lo que debemos calibrar la capacidad de generar estimados. Una vez calibrada la forma de hacer estimados en un tema, la persona podrá hacer estimados con cierto grado de confianza en cualquier situación. Esto es bien interesante. El autor tiene cursos donde se genera precisamente la calibración. En el mismo libro muestra ejemplos de cómo calibrar nuestros estimados. La calibración se puede realizar experimentando con estimados con un 90% de confianza, verificar el resultado correcto y hacer ajustes. Por ejemplo, vamos a estimar cuántas pelotas hay en una urna, o cuántos metros mide un árbol, o cuántas personas están en un teatro. O yo le pregunto a mis colaboradores que se dedican a hacer algunos de ellos desarrollos en los software que manejamos, ¿cuánto vas a tardar en realizar este desarrollo? Recuerdo que uno de ellos me decía, no, pues no tengo ni idea. Y le dije, no, bueno, eso no es una respuesta muy correcta. Te vas a tardar, yo le digo, 1 hora, y obviamente me dice, no, 1 hora es imposible. Bueno, ¿te vas a tardar 30 días? No, por supuesto que no, 30 días es un exceso. Ah, bueno, entonces dime qué estimas con un 90% de confianza de que dentro de tu estimado va a estar la respuesta correcta. Dime cuánto estimas que te vas a tardar. Bueno, entonces sí dice, bueno, tal vez entre 10 y 40 horas de trabajo es suficiente para hacer este desarrollo. Entonces, eso
entre 10 y 40 horas es una respuesta mucho mejor que decir no tengo ni idea de cuánto me voy a tardar. Y para esto lo importante es que podemos calibrarnos y podríamos calibrarnos según el autor, estimando cuánto mide decía, recuerdo, cuánto mide un avión de principio a fin. Y pues dices, no, pues ¿qué será? Un avión de los grandes a lo mejor medirá 30 metros. Pues no, obviamente no. Más bien está cerca de los 70 metros. Pues sí, dices 70 metros a 200 metros, no, ya es mucho. A lo mejor dices entre 70 y 150 metros mide uno de estos aviones 747. Y a lo mejor te equivocaste y vas a ver que tiendes a subestimar o sobreestimar y haces ajustes y gradualmente te vas calibrando para hacer ajustes que van a servir para cualquier estimado, bueno, donde tengas cierto conocimiento, ¿no? En estadística hablamos de intervalos de confianza, de que un rango de número contenga la respuesta correcta, como les comentaba yo. Un intervalo de confianza de 90% establece que en el 90% de las ocasiones el resultado correcto estará dentro de un rango que yo establezca. Por ejemplo, podemos decir que una persona tiene un peso de entre 70 y 80 kilos con un 90% de confianza. Estudios demuestran que muy pocas personas son buenos para estimar, pero también se demuestra que una persona, una vez que es calibrada para estimar en cierta situación, podrá hacerlo en otras situaciones. Podemos calibrar a una persona pidiéndole que haga estimados en diferentes situaciones y medir sus respuestas correctas contra el total. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué usar un intervalo de confianza del 90%? Bueno, imagínense que diga yo, tengo el 100% de seguridad, de confianza, que la persona mide entre 10 kilos y 150 kilos. Estoy seguro que no voy a equivocar. Eso me hace que yo abra muchísimo el rango. Entonces, tal vez la estimación no me es tan útil. Los científicos han encontrado que el 90% de confianza es un intervalo de confianza adecuado y entonces se produce un estimado que tiene un rango razonablemente pequeño, como este caso, esta persona, yo estimo que pesa entre 70 y 80 kilos, con un 90% de confianza. Bueno, vamos finalmente que para medir hay diferentes formas. Aquí ya se pone de manera muy práctica este concepto de la medición. Tú puedes hacer una medición nominal, algo está o no presente, como asistió o no asistió o presenta o no una condición. Esa es una forma de medir nominal. Están las escalas ordinales, como la calificación de 5 estrellas, donde sabes que 5 es más que 4, aunque no estás seguro de qué tanto. Esto es, por ejemplo, se ha usado ahora muchísimo con cómo calificas el servicio de las plataformas de Uber, Cabify y todo, donde tú calificas a los taxistas, sabes que 5 es mejor que 4 y mejor que 3. También en Amazon se usa mucho este concepto de calificar con escalas ordinales de estrellas. También nosotros lo podríamos usar para medir algo difícil de medir. Escalas numéricas, como cualquier medición con una unidad de medida numérica en la que sabes que algo es mayor a otra cosa y por cuánto. Estas son las escalas que nosotros tenemos, que estamos más acostumbrados a usar, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas son clientes de la empresa o cuántos nuevos clientes quiero tener. Bueno, tengo una meta de tener 10 nuevos clientes. O de que las ventas, tengo una meta de incrementar mis ventas en 15%. Todas estas son escalas numéricas y vienen escalas de intervalo, que son como la temperatura que se define arbitrariamente el 0, ya que 0 grados no significa que no hay temperatura, pero se estableció una escala de intervalo donde se puso que el 0 es determinada temperatura, que para los que usamos esta escala ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, pero 0 no significa, como dice aquí, que no haya temperatura. 0 es un cierto nivel de temperatura, pues más bien frío, de acuerdo a todos los que vivimos en territorios calientes.
Bueno, espero que estos comentarios nos ayuden a poder definir mejores formas de medir y que comprendamos que hay que medir lo que importa, aunque las mediciones no sean tan precisas o aunque midamos cosas que no son lo que queremos medir, pero cosas que sí podemos medir y a través de las cuales podemos inferir el resultado de lo que nos importa. Todo eso que nos ayuda a reducir la incertidumbre y a mejorar la toma de decisiones es medición, y así podemos medir cualquier cosa. Espero que sea de utilidad para ustedes. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.